otra edición de nuestro panorama de noticias aquí en TV Mundus. Por supuesto, la información nos lleva inmediatamente a escuchar a la primera mandataria, Cristina Fernández, quien abriera el periodo de sesiones ordinarias del Congreso Nacional. Como habitualmente, la presidenta Cristina Fernández hizo una exposición prolongada, casi 2 horas con 50, duró la conversación que la primera mandataria tuvo con el Parlamento, seguido con gran interés por todo el país, más allá del magnetismo que despierta la presidenta, por la cantidad de temas que tocó un verdadero informe de la Nación. El penúltimo informe de gestión de Cristina Fernández, ustedes saben, al no poder ser reelegida, ya en el año 2015 tendrá que haber otro presidente. Por lo tanto, queda un informe más, el del año que viene. De todas maneras, tuvo momentos con picos de emoción importante y en algunos casos hasta despertó el apoyo de algún opositor. También hizo algunas recordaciones a la historia del peronismo, a que el radicalismo tuvo su historia cívica de respeto a la democracia, de que el peronismo en algún caso no creía tanto en este sistema y sí más en las revoluciones. Vamos a la primera pausa y en instantes retornamos con mucho más informe aquí en TV Mundus Noticias. Usted está en TV Mundus, canal digital por internet. Música, deportes, espectáculos, noticias, religión, todo aquí en tvmundus.com.ar. El mundo con visión latinoamericana. Bienvenidos a tvmundus.com.ar. En un mundo de ruidos, lo esencial. TV Mundus, Narcosur. No importa a qué se dedica usted o cuál es su trabajo. Si conduce o desea conducir automóviles, lo que aquí vamos a tratar le interesará. Un conductor seguro es aquel que conduce su vehículo de tal modo que no sufre ni causa accidentes. Para ello necesita conocer y respetar las normas y señales que ordenan el sistema, o sea, las reglas del juego. Estar siempre alerta y atento a lo que hacen los demás usuarios de la vía pública. Conocer con antelación las situaciones de riesgo que se pueden presentar. Estar preparado para saber qué hacer para evitar un accidente. El alcohol está presente de alguna manera en casi la mitad de las muertes en el tránsito. Por lo que deviene fundamental aquello de que el alcohol al volante mata. Nada de alcohol al conducir. El cinturón de seguridad es su mejor seguro de vida dentro del vehículo, ya que evitará se lesione o sea expulsado de él hacia una muerte casi segura. Así que ajústese a la vida. Use siempre el cinturón de seguridad.
El exceso de velocidad se ha convertido en la principal causa de muerte en las rutas y calles, por lo que disminuir la velocidad salva vidas. Edición anuario de Eco Informativo, gratis en PDF, en ecoinformativo.com.ar. El tema del año, Estados Unidos te espía. Ecoinformativo.com.ar. En el marco de una gira internacional que comenzó en el Vaticano, donde almorzó prácticamente cerca de 3 horas con el jefe de los católicos romanos, nos referimos a Jorge Bergoglio, la presidenta Cristina Fernández también tuvo una visita protocolar en Francia. Tras la reunión con el jefe de Estado Vaticano, se reunió con el presidente Galo. Allí tuvieron varios acuerdos políticos, fundamentalmente charlaron de muchos acuerdos económicos, y la presidenta Cristina Fernández también aprovechó la oportunidad para hablar del doble estándar que muchas veces hay en rechazar, por ejemplo, por la crisis de Crimea, el referéndum crimeo, y al mismo tiempo aceptar por parte de las potencias occidentales el fallido referéndum de los ingleses que viven en las Islas Malvinas. J'ai accueilli avec beaucoup de plaisir la présidente de l'Argentine, Cristina Kirchner, parce que c'est une visite importante qu'elle nous fait ici en France, qui rappelle les liens culturels entre nos deux pays et qui vont d'ailleurs être symbolisés par l'inauguration demain du Salon du Livre par la présidente et par le presidenta y por el Salon primer du ministro Livre qui est dédié francés. aux auteurs Salón del Libro, donde hemos invitado a los autores argentinos, la cultura argentina y dedicado a la amistad entre nuestros dos países. Pero las relaciones entre Francia y Argentina rebasan a la mera cultura. Tenemos una asociación política que, lo recalco, pues se ha fundado hace 50 años con motivo de un viaje insigne que hizo el general de Gaulle en América Latina y en particular en Argentina. Estamos celebrando de cierta forma el aniversario, digamos, de la relación política entre nuestros países. Tenemos también una relación económica intensa con prioridades que hemos fijado desde hace algunos meses, que abarcan la energía, la medicina, la economía, las nanotecnologías, porque Argentina es un gran país científico. Es un gran país que hizo de las tecnologías el corazón mismo de su desarrollo. Y esto explica que la señora presidenta va a visitar a Grenoble distintos laboratorios y que hemos realizado una cooperación entre los distintos institutos de investigación, entre el homólogo del CNRS argentino y nuestro CNRS. Queremos multiplicar también los intercambios militares y dentro de poco se va a cerrar un acuerdo para la homologación de los diplomas entre nuestras universidades. Recalco que hay 1000 estudiantes argentinos que recibimos en Francia y el que tenemos también a 1000 estudiantes franceses en la Argentina. Y es demasiado poco. Yo creo que podemos hacer mucho más. La Argentina es el tercer socio comercial de Francia en América del Sur. Francia tiene para con Argentina un excedente, un superávit. Por ello la presidenta quiere que incrementemos nuestros intercambios en el sector de transportes del espacio. Y Argentina ha tomado decisiones importantes en esos temas. Francia quiere que la Argentina pueda salir de sus trajes financieros. Lo está logrando.
y estamos haciendo todo lo posible para que en el Club de París, el sitio donde se negocian los aspectos financieros, podamos apoyar los trámites argentinos, porque esto corresponde a nuestros intereses, al interés de Argentina, pero también a nuestros intereses para poder tener más flujo comercial con la Argentina. Quiero terminar con las discusiones que mantuvimos sobre los problemas internacionales, Siria, el Líbano, porque son países, digamos, importantes para Argentina y dar cuenta las comunidades implantadas allá. Hablamos también de Ucrania, estamos de acuerdo sobre principios sencillos como el respeto del derecho internacional y la integridad de las fronteras. He aquí, digamos, el sentido de este viaje y le doy las gracias a la presidenta Cristina Kirchner por su presencia durante varios días. Nunca resulta fácil y da una luminosidad específica para este encuentro cultural con motivo del centenario del señor Cortázar. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Los trabajadores de prensa de mi país y también los franceses y los de la prensa extranjera. En principio, agradecer en la persona del señor presidente de Francia la invitación que la República Argentina tuviera para ser la invitada de honor en este Salón del Libro de París, un evento literario de los más importantes del mundo, en un momento también muy particular. Se cumple este año el centenario del nacimiento de un escritor argentino, pero que vivió gran parte de su vida aquí en París, Julio Cortázar, y mañana, junto al primer ministro francés, como lo ha indicado el señor presidente, vamos a inaugurar ese salón literario donde el pabellón argentino también cuenta con la presencia de muchísimos escritores argentinos. Es cierto de la intensa relación cultural, social, política, comercial e histórica entre Argentina y Francia. Le decía y le comentaba al presidente que ayer, cuando se me homenajeó, no a mí, sino a mi país, a través de mi persona, frente al lugar donde guardan los restos de Napoleón Bonaparte, y se entonaban las estrofas del himno nacional argentino y de la Marsellesa. Yo le comentaba al presidente que sentía que la Marsellesa debe ser tal vez el único himno universal, tan vinculado siempre con ideas libertarias y que marcó, en cierta manera, la Revolución Francesa, el inicio de la modernidad, y que tanta influencia tuviera en las luchas independentistas y libertarias de toda la América del Sur. Por eso es una relación que no solamente data de la actualidad, sino que data de la historia misma y de los ideales libertarios de la región. También hablamos, obviamente, de lo que es la relación comercial entre Argentina. Yo le comentaba al señor presidente que en el año 2003 la relación comercial entre Argentina y Francia era de apenas $300 millones y era superavitaria para la Argentina. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. La Argentina acababa de salir o estaba en default todavía, no había consumo, había una muy mala situación económica y por lo tanto el comercio era mínimo y era superavitario para la Argentina. Hoy, luego de 10 años, de más de 10 años de crecimiento económico sostenido, hemos crecido a un comercio bilateral de más de $2.600 millones, con un superávit comercial para Francia de más de $1.600 millones, lo que significa que es importante para los países desarrollados que los países emergentes y sobre todo aquellos que hemos tenido graves problemas de endeudamiento podamos salir de esos problemas de endeudamiento para poder crecer, fortalecer el comercio bilateral y multilateral y también honrar nuestras deudas. En este sentido, quiero agradecer muy especialmente la decisión del Gobierno de la República de Francia de concurrir como amigos Curiae frente a la Corte de los Estados Unidos en el reclamo que un pequeñísimo grupo de deudores denominados holdouts y que se los conoce también con el nombre de fondos buitres intentan tumbar el acuerdo del 93% de los acreedores de la Argentina logrado entre los dos acuerdos de canje de deuda, uno en el 2005 por el presidente Kirchner
y otro por el gobierno de quien habla en el año 2010, y que involucran al 93% de los acreedores, una mínima parte que no representa más de 1.300 millones de dólares, pretende precisamente tumbar el acuerdo de deuda soberana más importante del mundo y que no es solamente importante para los argentinos, sino para el mundo entero. Hoy uno de los principales problemas que tienen los países es el endeudamiento y eso constituye un verdadero leading case. Charlábamos con el presidente, por ejemplo, el caso de Ucrania. Ucrania tiene un 99% de su PBI comprometido en deuda. ¿Qué pasaría con Ucrania o con cualquier otro país del mundo que tienen altísimos niveles de endeudamiento si realmente triunfara la postura de un pequeño grupo de capital financiero radicados en paraísos fiscales y que además ni siquiera tributa impuestos en sus países de orígenes? Estaríamos ante un verdadero debacle internacional y ante un verdadero escándalo moral y político. Por eso agradecemos la decisión que ha tomado el gobierno francés. También agradecemos la decisión de apoyar firmemente nuestras negociaciones con el Club de París, que han sido ya comunicadas al gobierno argentino y se iniciarán el día 28 de mayo. Esto va a ser muy beneficioso no solamente para Argentina, sino también para todas las empresas europeas. ¿Por qué? Porque si se logra acordar en el Club de París, nuevamente las empresas europeas, o sea, aquellas que generan trabajo para los europeos, van a volver a tener crédito en sus agencias nacionales para poder invertir, generar trabajo y, por lo tanto, aportar al crecimiento de sus economías nacionales y al crecimiento de la actividad económica mundial. Por ejemplo, numerosas empresas francesas están radicadas en la Argentina. Luego de aquí yo me iré a entrevistar con el señor presidente de Total, una importante empresa francesa en materia de gas y petróleo que ha decidido que tiene inversiones en mi país y que ha decidido incrementar las inversiones en la Argentina en materia de perforación offshore y también asociada con YPF, la empresa que hemos recuperado y que afortunadamente hemos llegado a un acuerdo con Repsol hace muy pocos días, que va a ser sometido ahora a la Asamblea de Accionistas en el país europeo y que está siendo sometida a tratamiento en nuestro Parlamento. Con lo cual también, ustedes saben, esto significa que Argentina se ha convertido ya en un país petrolero. Tenemos la segunda reserva de gas shale del mundo y la cuarta de petróleo shale en el mundo, certificadas por la Agencia de Estados Unidos, lo cual también nos convierte en un actor importante en materia energética, lo que sumado a cuestiones de potencia alimentaria, energética y, como lo señalaba el señor presidente, en materia de ciencia y tecnología, nos convierte en un socio importante. Estamos también muy esperanzados en alcanzar las negociaciones entre la Unión Europea y Mercosur. Hemos charlado con nuestros pares brasileros, hemos comentado los avances realizados con el señor presidente y con su equipo y creo que podemos llegar a buen término, a un muy buen acuerdo. Así que yo creo que, en definitiva, si bien el motivo de este encuentro es la cultura, es en definitiva profundizar. Hemos también invitado al presidente de Francia, François Hollande, a que visite la Argentina para profundizar este lazo bilateral. Hemos hablado también de cuestiones internacionales, como Ucrania. Nos preocupa, y esta es una postura de la República Argentina, como un país de paz, como un país que siempre ha sido partícipe de misiones de paz. Somos actores principalísimos, por ejemplo, en todas las misiones que tiene Naciones Unidas en el mundo, en Chipre, en Haití. Creemos que la cuestión de Ucrania debe resolverse en un clima de negociación política y en el marco de paz. Le comentaba al señor presidente de Francia que resultaría una trágica paradoja que en este año 2014, cuando se cumple el triste centenario de la Primera Guerra Mundial, Europa o el mundo deba enfrentar situaciones
de conflictividad armada. Yo en este sentido confío plenamente en que la madurez, la serenidad y la responsabilidad van a primar en todos. También es cierto lo que señala el señor presidente del respeto a la integridad territorial, pero también reclamamos a las potencias que cuando se habla de integridad territorial sea aplicable para todos la integridad territorial, porque mi país sufre el cercenamiento territorial por parte del Reino Unido, de las Islas Malvinas, y sin embargo las grandes potencias, fundamentalmente el Reino Unido y Estados Unidos, se han manifestado a favor del referéndum que los kelpers han hecho hace pocos días y que carece de todo valor, porque, bueno, si carece de valor el que ha hecho Crimea a escasos kilómetros de la Unión Soviética o de Rusia, mucho menos puede tener valor uno de una colonia de ultramar a más de 13.000 kilómetros de distancia. Algo que es fundamental para preservar la paz en el mundo, algo que es fundamental para el respeto al derecho internacional, es no tener doble estándar a la hora de tomar decisiones. No se puede estar de acuerdo con la integridad territorial en Crimea y estar en desacuerdo con la integridad territorial con las Malvinas en Argentina. O estamos de acuerdo con todas las integraciones territoriales y el respeto a la soberanía de todos los países y a la historia de los países, porque en definitiva las Malvinas siempre pertenecieron a la Argentina. Crimea hasta el 19 de febrero de 1954 pertenecía a la Unión Soviética y le fue obsequiada por Nikita Khrushchev a Ucrania. O respetamos los mismos principios para todos o realmente vivimos en un mundo donde no hay derecho, donde no hay respeto a lo que decimos, sino fundamentalmente prima la relación del más fuerte. Y yo creo que precisamente por hacer las cosas que más le convienen a los más fuertes es como el mundo está como está y es que debemos cambiarlo. Por eso apoyamos la integridad territorial, por eso votamos como votamos en el Consejo de Seguridad, pero reclamamos también que todos sean coherentes y hagan exactamente lo mismo. Así que, bueno, mañana nos vamos a encontrar con el primer ministro para inaugurar el Salón del Libro, que estoy segura va a ser un acontecimiento formidable, donde, bueno, vamos a compartir nuestro gusto por la cultura francesa, por la cultura argentina. Le comentaba el presidente que yo soy una gran cinéfila y, bueno, Truffaut, Badin, Jean-Luc Godard, bueno, son íconos también, no solamente en Francia y en el mundo, el sino gobierno de Venezuela en sigue recibiendo el ataque de la ultraderecha internacional, no solamente los partidos de esa inclinación ideológica dentro de su propio Estado, sino que ahora también 80 diarios de derecha con mucho poder financiero se han puesto de acuerdo para bastardear y desprestigiar la democracia bolivariana. En los organismos internacionales, a pesar de la movida pro-norteamericana y pro-derechista también de Panamá, una postura de Bolivia fue votada por la mayoría de los integrantes de la Organización de Estados Americanos, que, bueno, terminaron aprobando la resolución del país del altiplano. Y por otra parte también la UNASUR, en forma unánime, reunido en Chile tras la asunción de Michelle Bachelet, también dictaminó la formación de una comisión investigadora para que vaya a Venezuela y el irrestricto apoyo a la presidencia de Nicolás Maduro. Veníamos informando a través de TV Mundus del intento y en definitiva concretado golpe de Estado fascista en Ucrania. Esto que hoy deriva en violencia en las calles e incluso la formación de una policía política que va a incluir a 60.000 sicarios que son los encargados de establecer el terror ahora en Ucrania. Vamos a también tener que, bueno, obviamente enumerar en las próximas semanas muertos, represión, como ya viene ocurriendo desde que los fascistas tomaron el poder y reciben el apoyo de Barack Obama y de las potencias europeas. La región de Crimea, región autónoma dentro de Ucrania, en un referéndum y a través votado también por su parlamento, decidió retornar a la madre Rusia. Esto fue aceptado por la Federación Rusa y por supuesto comienza una nueva etapa donde los países occidentales que aprobaron, por ejemplo, la separación de Kosovo de Serbia, ahora no quieren
resignarse a que los crimeos no quieren vivir bajo el fascismo y por eso han retornado, porque siempre pertenecieron a Rusia, son rusófonos, culturalmente son rusos, y durante la Unión Soviética también eran parte todos, inclusive Ucrania, del mismo Estado socialista. Vamos a escuchar lo que al respecto dicen nuestros colegas de la televisión rusa. Tuvo lugar en Simferópol este martes. ¿Cómo transcurre la investigación y qué comentan las autoridades locales al respecto? En efecto, hay muchas dudas sobre ese tiroteo en Simferópol que vivimos ayer aquí, un capítulo que vino a romper la transición sin incidentes que vivía Crimea y protagonizaban los crimeos hacia esta nueva adhesión, hacia la Federación Rusa. Ocurría al anochecer cuando llegaba la noticia de que en el cuartel militar de cartografía se había producido intercambios de disparos. Según las informaciones policiales y la investigación que está siendo llevada a cabo en estos momentos, un grupo de los autodefensas prorrusos se dirigió al cuartel para investigar la posible presencia de hombres armados. Una vez allí fueron atacados por fuego de francotiradores no identificados. De nuevo, esta controvertida figura de los francotiradores no identificados vuelve a aparecer en el conflicto ucraniano cuando el proceso político estaba en un momento más en cumbre. Les mostramos las declaraciones de la Fiscalía que están llevando a cabo las investigaciones sobre quiénes fueron los autores reales de este ataque. La investigación está determinando la ubicación concreta y la cantidad de francotiradores que hay. Se están llevando a cabo actividades operativas y de investigación. 6 equipos han llegado al lugar de los hechos con perros rastreadores, investigadores de la Fiscalía de Crimea y empleados de otros departamentos. De acuerdo con los expertos que han investigado las circunstancias del crimen y que participaban en la inspección, hay una gran probabilidad de coincidencia con las acciones de francotiradores en Maidán. Y es que precisamente esa hipótesis y ese recuerdo tan reciente a las heridas que tiene Ucrania de los francotiradores de Maidán ha vuelto aquí a Simferópol cuando se ha roto la transición pacífica que vivíamos. Ese fuego cruzado del que hablamos que vivimos ayer aquí en la capital, a pocos kilómetros de donde nos encontramos, también existe en los medios de comunicación. Hablamos del informe policial de las autoridades locales de Crimea en el que habla de 2 muertos, un soldado ucraniano y un miembro de las autodefensas prorrusas. Sin embargo, los medios desde Kiev, los medios occidentales citando al Ministerio de Defensa ucraniano, solo hablan de un fallecido, un soldado ucraniano. Estaremos muy pendientes de cómo van evolucionando estas informaciones. Lo que sí parece es que en todas estas versiones destaca, como decimos, la figura de los francotiradores. Las autoridades locales de Crimea han hablado de este vínculo con los francotiradores de Maidán que resquebrajaron el proceso político que vivía Ucrania en esos momentos. Les mostramos las declaraciones del ministro Aksionov, que considera este ataque una auténtica provocación. Los disparos se realizaron desde un mismo lugar, con el mismo arma, pero en 2 direcciones distintas. O sea que se ha seguido el esquema que ya fue utilizado en Maidán, cuando una misma persona disparaba tanto a los policías como a los civiles. Es decir, ha sido una provocación. Además, prueba de ello es una serie de conversaciones telefónicas interceptadas. En este caso, se da una situación similar. Seguiremos pendientes de cómo evoluciona esta investigación sobre un ataque que tenemos que recordar. Con nosotros. La próxima semana, estén atentos, sale un nuevo número de la revista Eco Informativo. Por otra parte, también hemos relanzado Notas Cristianas, un sitio de debate de religión que está muy mezclado con TV Mundus. Es una de nuestras áreas de cobertura, así que los invitamos a ir hacia esos nuevos despliegues que estamos realizando. Nada más, muchísimas gracias. Daniel Docampo Espada, Novo Mundus Net, Televisión.